Así es, bueno, pues ya estamos de regreso con un tema bonito, una leyenda que nos ha acompañado desde nuestra infancia. Es una leyenda que acompaña a todos los mexicanos, tal vez ya sin dar esos temores que causaran ancestralmente, y te estoy hablando de la leyenda de La Llorona, que la verdad es que tiene sus ancestros muy importantes y que no es una tradición en México que se lleve a cabo. Eventualmente es reconocida en México, pero en el mundo te quiero decir que ya hay series de televisión que han aludido la versión mexicana de La Llorona, como la serie de Grimm, los hermanos Grimm, o por ejemplo la serie de Supernatural, con Dean y Sam. En Centroamérica La Llorona tiene algunas versiones un poquito diferentes que la mexicana, pero para eso estamos aquí, para platicarte de la versión auténtica que data de algunos años muy ancestrales, y sobre todo platicarte de este tema musical que estás escuchando, que la verdad es que es una versión muy parecida a la versión original que nosotros tenemos aquí. No altera para nada el contexto, la tesitura. Es una vocalista francesa, es una cantante francesa. La verdad es que sí nos da muchísimo gusto saber que este clásico musical esté llevado al idioma francés, porque eso habla de que la leyenda de La Llorona pues definitivamente ha brincado las fronteras mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Entonces escucha un fragmento. Llorona, llévame al río. La verdad es que es un tema muy bonito. Nos remonta un poco a la versión que hiciera nuestro adorado y finado Oscar Chávez, que si tú recuerdas, Oscar Chávez creó una versión, la más emblemática versión de La Llorona, la interpretó en más de 8 fragmentos en el idioma náhuatl, que de hecho es el idioma original de esta historia. ¿Y por qué? Bueno, pues te lo voy a platicar. Obviamente la leyenda de La Llorona para todos es la mujer que clama por sus hijos en un aspecto fantasmal, terrorífico, una mujer que tiene pues obviamente los rezagos de la muerte y que su alma no descansa y regresa una y otra vez vagando por las calles, clamando por la presencia de sus hijos que ella misma mató. Y la leyenda, que en todos lados es la misma, es una mujer. En algunas partes de Centroamérica hablan de una mujer viuda. En la versión mexicana con influencias españolas obviamente habla de una mujer que fue abandonada por un hombre español que la dejó sabiendo que ella ya tenía bebés de él, y bueno, ella los mata por el dolor y la pena que aqueja que este hombre la haya abandonado, y va y los ahoga en un río. Y después de ahí, bueno, pues obviamente el terror hacia nuestros infantes es que si escuchaban el grito en las calles de La Llorona, tendrían que tener cuidado porque la leyenda clamaba que ella encontraría a cualquier niño y lo tomaría en sus brazos tratando de representar la existencia de sus hijos, y obviamente se los llevaría a su zona de estar, a su zona en donde ella ya su alma habitaba, que sería el río. Entonces, bueno, pues ha sido una y otra vez interpretada. De hecho, también una de las grandes interpretaciones que podemos reconocer es la que se hace en el lago de Xochimilco y que se hace cada mes de noviembre. Y por eso precisamente también escogimos el mes de noviembre para poder platicar de esta super leyenda que es La Llorona. Y en esta versión original que yo te voy a contar, tenemos que remontarnos hacia nuestras fuentes ancestrales, es decir, hacia la era de Tenochtitlan, porque, bueno, esta figura de La Llorona, según la tradición nahua, hace muchísimos años, justo a la llegada de los españoles al Valle de México, precisamente en Tenochtitlan, por la llegada de los españoles, la superstición
de los pobladores en esta ciudad de Tenochtitlan siempre estaba invadida de supersticiones. Existían acontecimientos que no cesaban y la gente pues entonces era terriblemente supersticiosa en esa época. Estoy segura que tú recordarás que nuestros ancestros creían y fomentaban muchas leyendas. Y bueno, pues en tiempos muy oscuros existían premoniciones por parte de los pobladores de Tenochtitlan. Estos acontecimientos tenían un nombre, se conocían como Tetzahuitl. Tetzahuitl es en el idioma castellano algo que es premonitorio, algo inusitado, portentoso, que causa asombro y que además pues es premonitorio para mal y que causa miedo. Existía un fray, el fray Bernardino de Sahagún, que fue el que denominaba este nombre como Tetzahuitl y que hablaba de ciertos presagios que habían acontecido para la población en Tenochtitlan y se contaban siete de los cuales incluían esta que era la leyenda de la Llorona. Algunos de ellos azotaron por muchísimo con temor a la población de Tenochtitlan. Uno de ellos decía que predecían el futuro y que la relación de los fenómenos naturales era precisamente relacionada a la destrucción de su pueblo. Por ejemplo, la caída de un rayo que iba a caer en el pueblo mexica y que iba a destruir el templo de Hugh Tehuitli, que era una inundación y obviamente esta situación del templo de Hugh Tehuitli obviamente iba a acaecer después de este fuerte rayo. La inundación de la que te menciono eleva el nivel de agua que azota toda la ciudad y todo el mundo pierde la vida por una profunda tormenta que cae y que acaba con todo el pueblo de Tenochtitlan. Algunos otros hablaban de un rayo que había visto el propio Moctezuma y que él pronosticaba ya él mismo la caída de su pueblo. Y de todos estos mitos, leyendas, se habla uno, que es el sexto, el número 6, que es el que realmente hizo eco y es la que estamos platicando ahorita, que es precisamente la leyenda de la Llorona. Según el Códice Florentino, el sexto Tetzahuitl fue precisamente la aparición en una forma muy grotesca y fantasmagórica de la diosa Cihuacóatl. La diosa Cihuacóatl llegaba a la tierra con llantos y lamentos, recorriendo Tenochtitlan, clamando por la existencia y la presencia de sus hijos. Imagínate nada más de qué nivel estamos hablando. Y esta diosa Cihuacóatl es realmente el nombre prehispánico de la Llorona. Esa es la rama con todo y raíz de la existencia de esta gran leyenda. Se trata de Cihuacóatl, que es el nombre verdadero y antiguo de la Llorona, que realmente es una simple traducción. Y bueno, pues Cihuacóatl era representada pictográficamente como una mujer serpiente y también se considera que era la protectora del Cihuateteo, es decir, protegía a las mujeres que morían dando a luz. Esa es la razón del por qué esta diosa regresaba a la tierra clamando por los bebés, clamando por el dolor de haber perdido a un hijo. Entonces ellas morían dando a luz y según el pensamiento nahua acompañaban al sol en su muerte y la renovación simbólica del sol en el atardecer. Y bueno, pues siendo esta la historia, hablamos de que muchas veces se oía a una mujer que iba llorando y que iba gritando y se trataba precisamente de esta diosa. Así es como nace una leyenda que hasta ahora todos conocemos como la Llorona. Y bueno, pues ya en tiempos más nuevos,
el investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y experto en náhuatl, el origen del luto que manifiesta Cihuacóatl en los presagios funestos se relaciona con las cihuateteo, que adquirían un carácter divino al morir durante el parto. Es decir, las mujeres que morían justo al dar a luz adoptaban una especie de umbral que no las dejaba descansar y obviamente eran representadas por esta diosa. Es la figura de una mujer doliente que llora por sus hijos y que se aparece en los caminos durante la noche. El primer registro de esta historia, que posteriormente se convertiría ya en la leyenda de la Llorona, corre a cargo de Fray Bernardino de Sahagún, que es el que describe el episodio 6 de estas terribles eventualidades o acontecimientos en la tierra de Tenochtitlan, y él es el que le da fuerza. Él es el que describe a Cihuacóatl de una forma pues realmente concreta y dice: ella aparece muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían que de noche voceaba y brameaba en el aire. Esta diosa se llama Cihuacóatl, que quiere decir mujer culebra, y también la llaman Tonatzin, que quiere decir nuestra madre. Esta historia del fray Bernardino, es transmitida a través de una tradición oral y empieza a tomar fuerza ya en el siglo XVI, tras precisamente la caída de Tenochtitlan. Algunos cronistas como Diego Muñoz Camargo en la historia de Tlaxcala retoman el relato de las voces indígenas y poco a poco se van popularizando en los primeros años, ya convulsionando a la sociedad novohispana, a veces cargado de influencias de la época, y ahí es donde se empiezan a crear personajes ya un poco más renovados, como el hablar de una mujer mestiza con apariencia fantasmal y con un hombre español que estuvo en casa con ella, que le crea a sus hijos y que pretende la desgracia de ella, y obviamente al no resistirlo ella propicia el ahogamiento de los hijos por los que lloraba. De ahí vienen los orígenes maravillosos de nuestra querida Llorona, que es una leyenda muy ancestral y que aquí en México, pues bueno, ha perdido fuerza y se ha modificado la historia en diversas ocasiones, pero también hay que mencionar que hay en algunas vertientes la idea de que ella sale con un velo porque está vestida de novia. En algunas otras vertientes ella pues simplemente es una mujer que está vestida de acuerdo a la época. Y bueno, platicándote pues un poquito más de esta historia de La Llorona, sí también tenemos que hablar un poco de los antecedentes que realmente existen en México y Centroamérica. Son relatos que mencionan la etnia y que van acorde al linaje y la situación económica de cada país. La mujer es una mujer indígena y mestiza de acuerdo a las poblaciones de México y Centroamérica, pero ya ha enclamado en otros países, e inclusive se han utilizado escenarios como el lago de Texcoco en Costa Rica, el Río Grande de Tárcoles en Uruguay, el lago del Parque Riviera de Montevideo. En Lima, por ejemplo, se ha utilizado en ambientes campesinos y rurales. En Nicaragua, la Llorona es el alma en pena de una indígena de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, que se enamora de un hombre, no como aquí en México, que es un hombre español. Ahí en Nicaragua la mujer realmente se enamora simplemente de un hombre blanco, que en contra de los consejos de su madre, de no mezclar su sangre, ella en la terquedad termina ahogando a su hijo, su solo hijo, en el lago en Nicaragua, en un lago. Arrepentida, se mete al agua para salvarlo, pero ya no tiene éxito. Y bueno, pues así es como en Nicaragua sucede. En Venezuela el relato está relacionado con los llanos venezolanos, una mujer muy joven que se enamora de un soldado que abandona
a ella, pero la deja embarazada. Y como no tiene idea de cómo crear a un bebé, desesperada por el llanto del niño, lo mata con sus propias manos, arrepentida ya. Su llanto llama la atención de los vecinos, que son ellos los que la maldicen. Ella huye hacia el llano y se convierte en un espanto que después estará robando niños en la impotencia por lo que le hicieron. Niños que obviamente están solos y que están en sus casas cerca del río. Ese sería el pretexto que ella sucedería para poderse robar a los niños en Venezuela. En Perú, la Llorona tiene un gemido lúgubre que anuncia la muerte a las personas cercanas, incluyendo campesinos que se atreven a entrar a las huacas, es decir, la razón por la cual los vecinos realmente no entran a las ruinas de los antiguos monumentos aborígenes, porque serán abducidos o se les aparecerá este personaje de la Llorona. Es un mito muy extendido ya en la zona costera norte, y te hablo de estas variaciones que han sucedido en otros países, y te estoy incluyendo Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Perú y obviamente Guatemala, que son los que han dado ciertas variaciones a este relato. Hay otra variación que es el motivo del asesinato de un niño o de varios niños. La mayoría de las historias son todas relacionadas con, pues realmente los asesinatos de los niños, y en todos los esquemas la mujer es una mujer que clama por la existencia de los pequeños. En algunos ella los ha matado, en algunos otros pues ha sido circunstancial, pero lo cierto es que esta historia ha llegado a España, ha llegado a Canadá, ha llegado a Estados Unidos, ha llegado a Europa, y bueno, pues es una historia muy bonita que defendemos mucho en Hispanoamérica. Desde el punto de vista, esta leyenda es una historia de una mujer tipo dama blanca o dama de agua, y está vinculada siempre a la ruina, a la pena, a la pobreza. Y igual emblemático porque relaciona con la vida de un empoderado que en su momento en uno de los países es un soldado, en otros simplemente es un hombre blanco, en otros es un integrante del ejército que viene de España a México y se va sin tomarla en cuenta. Es decir, muy parecida a la historia, pero nosotros estamos complacidos de que nos permitas mostrártela y contarte acerca de ella. Y por lo pronto, bueno, pues con estas imágenes también que te quiero mostrar y que ya has estado viendo a lo largo del video, para quienes me escuchan en podcast, pues siempre con las imágenes relativas a la mujer vestida de blanco, encharcadas, que sale de un río, despeinada, acabada. En muchas de las partes la han dibujado, diseñado como una mujer que realmente fue hermosa, con una belleza autóctona, con el cabello realmente liso y largo, hermoso, porque pues es la belleza autóctona de Hispanoamérica. Y bueno, pues en algunas partes ha sido muy bien descrita. Ya te decía yo, en la serie de Grimm, por ejemplo, de los hermanos Grimm, la personifican con el atuendo de una mujer destruida por los años, y porque al final de cuentas es un fantasma, es un cadáver y tiene que horrorizar a la gente que la vea. En otros lados ni siquiera aparece su rostro, nada más aparece el velo que le tapa la cara, o el pelo que le tapa la cara. Y en algunos otros definitivamente es una mujer blanca, hermosa, con cabellera negra. Pero todo eso hace alusión a el desamor, a la tristeza de una mujer que perdió lo que más amaba, que sería al hombre de su vida, y obviamente a recuperar a sus hijos. Y así es la original Leyenda de la Llorona, que te teníamos que presentar aquí antes de que termine el mes de noviembre. Y te voy a dejar un poquitito más de este tema musical de corte francés, La Llorona en versión francesa, porque nuestra cultura no tiene fronteras. Yo soy Cristina Vargas y te invito
con todo mi corazón a que te suscribas y sobre todo a que me des like en podcast, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas las redes estamos como Cristina Vargas Radio Host y seguiremos subiendo más videos. Hasta la vista. Y más audios para podcast, claro que sí, gracias. Hasta la vista otra vez.